La sala del Tribunal Provincial de Madrid estaba abarrotada aquel martes de marzo, cuando Carmen Reyes entró sin abogado, con solo su hijo de 12 años, Diego, a su lado. Del otro lado de la sala, sentado con 3 abogados en trajes carísimos, estaba Eduardo Mendoza, millonario constructor, una de las familias más poderosas de España, el hombre que la había acusado de robar un valioso anillo familiar valorado en 300.000 euros. Carmen, una mujer ecuatoriana de 42 años que había trabajado como empleada doméstica para los Mendoza durante 8 años, no podía permitirse ni siquiera un abogado de oficio decente. Solo tenía la verdad y la desesperación de una madre que sabía lo que significaba perderlo todo. Pero mientras el juez leía los cargos y los abogados de Mendoza preparaban su estrategia para aplastarla, nadie, ni siquiera Carmen, podía imaginar lo que estaba por suceder. Porque su hijo Diego, sentado en silencio con el corazón latiendo fuerte, guardaba en el bolsillo un secreto que destruiría a la familia más poderosa de Madrid y revelaría una verdad tan devastadora que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes en esa sala. Y cuando encontrara el valor para levantarse y hablar, nada volvería a ser lo mismo. Carmen Reyes se despertó a las 5 de la mañana en su pequeño apartamento en Vallecas, uno de los barrios más difíciles de Madrid. Apenas había dormido. El juicio comenzaba en 4 horas y ella no tenía ni idea de cómo defenderse en un tribunal sin abogado. 8 años antes, Carmen había llegado a España desde Ecuador con un sueño simple: trabajar honestamente, enviar dinero a casa para su familia, darle a su hijo Diego una educación mejor que la que ella había recibido. Había encontrado trabajo como empleada doméstica a través de una agencia y después de varios empleos temporales fue contratada por la familia Mendoza. Los Mendoza eran aristocracia madrileña, dinero viejo, propiedades inmobiliarias en toda España, conexiones políticas que se remontaban generaciones. Eduardo Mendoza, de 58 años, dirigía el imperio inmobiliario familiar con mano de hierro. Su esposa Isabel venía de otra familia noble y pasaba los días entre eventos benéficos y spas de lujo. Tenían un hijo, Javier, de 24 años, que parecía dedicar su vida a derrochar la fortuna familiar entre Ferrari, yates y escándalos que el dinero de los Mendoza siempre conseguía hacer desaparecer de los periódicos. Carmen había trabajado en su villa en la Sierra de Madrid durante 8 años. Limpieza, cocina, planchado, lo que fuera necesario. Era invisible, como todas las empleadas domésticas. Presente, pero nunca vista. Esencial, pero nunca reconocida. Trabajaba 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, por 1.200 euros al mes. Era muy poco, pero aún así, era más de lo que hubiera ganado en Ecuador. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a no hacer preguntas, a ignorar las cosas extrañas que veía, como Javier, que volvía a casa a las 4 de la madrugada con la nariz sangrando y los ojos inyectados en sangre, como Isabel, que tomaba pastillas de frascos sin etiqueta, como Eduardo, que gritaba por teléfono en lo que Carmen sospechaba eran negocios ilegales. No eran asunto suyo. Ella estaba ahí para limpiar, no para juzgar. Pero 3 semanas antes, todo había cambiado. Carmen estaba limpiando el dormitorio principal cuando Eduardo entró como una furia, el rostro retorcido de rabia. La acusó de haber robado el anillo de diamantes de su abuela, una reliquia familiar que valía 300.000 euros, según él. Un anillo que había estado en la caja fuerte del dormitorio durante años. Carmen se quedó en shock. Nunca había mirado siquiera esa caja fuerte, mucho menos abrirla, pero Eduardo no quería escuchar razones. El anillo había desaparecido y ella era la única que tenía acceso a la habitación. Llamó a la policía inmediatamente. Los agentes llegaron, registraron su taquilla en la villa, luego su apartamento en Vallecas. No encontraron nada, obviamente, porque Carmen no había robado nada. Pero Eduardo ya había decidido. Usó sus conexiones para asegurarse de que fuera acusada formalmente. Contrató a 3 de los mejores abogados penalistas de Madrid. Hizo que la historia llegara a los periódicos. Empleada ecuatoriana roba reliquia familiar a millonario. Carmen fue despedida inmediatamente, sin referencias, sin liquidación.
Peor aún, ninguna otra familia rica quería contratar a la empleada que robaba. Perdió sus ingresos de un día para otro. Los ahorros de 8 años se derretían pagando alquiler y comida. Buscó un abogado, pero los buenos eran demasiado caros. Los abogados de oficio estaban sobrecargados de casos y apenas le dedicaron 10 minutos antes de decir que parecía difícil la palabra de una empleada ecuatoriana contra la de un millonario español. Le aconsejaron llegar a un acuerdo, admitir una culpa menor, aceptar 1 año o 2 de cárcel en suspenso. Pero Carmen no podía aceptarlo. No había hecho nada. Y un registro penal significaría deportación, separación de Diego, el fin de todo por lo que había trabajado. Así que decidió defenderse sola. No tenía opción. Esa mañana, mientras se vestía con el único traje presentable que tenía, un traje azul marino comprado años antes para una boda, miró a su hijo Diego. El niño estaba despierto, sentado en el pequeño sofá de su sala, mirando al vacío. Diego era un niño tranquilo, demasiado maduro para sus 12 años. Siempre había entendido que la vida era difícil, que su madre trabajaba duro, que tenían que cuidar el dinero, pero en las últimas semanas, Carmen había notado algo extraño en él. Se había vuelto aún más silencioso, más retraído. Dormía mal. Había dejado de comer normalmente. Carmen pensó que era solo el estrés de la situación. El niño había visto a su madre pasar por el infierno. Registros policiales, artículos de periódicos, la humillación pública. Era normal que estuviera alterado. Pero había algo más en los ojos de Diego, algo que Carmen no podía descifrar, un peso, un secreto, algo que el niño llevaba dentro y que parecía aplastarlo. Lo abrazó fuerte antes de salir. Diego se aferró a ella y Carmen sintió su cuerpo tembloroso. Le susurró que todo iba a estar bien, que la verdad vencería, que estarían juntos. Pero mientras caminaban hacia la parada del metro para ir al tribunal, Diego apretaba en el bolsillo de su chaqueta un trozo de papel. Una hoja doblada con una verdad escrita encima que tenía el poder de destruirlo todo. La sala del Tribunal Provincial de Madrid era imponente. Paredes de madera oscura, bancos macizos, una atmósfera de solemnidad que aplastaba a Carmen mientras entraba. Se sentía pequeña, fuera de lugar, como si todo, desde la arquitectura hasta el aire mismo, estuviera diseñado para recordarle que no pertenecía a ese mundo. Eduardo Mendoza ya estaba sentado con sus 3 abogados. Vestía un traje Armani perfectamente cortado, gemelos de oro, un reloj Patek Philippe que probablemente costaba lo que Carmen ganaba en 2 años. Sus abogados eran todos hombres de unos 50 años, con esa seguridad que viene de ganar siempre. Isabel Mendoza estaba sentada detrás de él, elegante con un traje Chanel negro, las gafas de sol aún en la nariz, a pesar de estar en interiores. No miró a Carmen ni una sola vez. También había periodistas. No muchos. No era un caso lo suficientemente importante para los grandes nombres, pero algunos reporteros de crónica local, curiosos por ver a la empleada ecuatoriana defenderse sola contra uno de los hombres más ricos de Madrid. Carmen se sentó en la mesa de la defensa completamente sola. Diego se acomodó en la fila del público, justo detrás de ella. Podía sentir su respiración agitada, rápida, demasiado rápida para un niño de 12 años. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, expresión severa, ojos que evaluaban todo con frialdad profesional. Se llamaba Juez Martínez y tenía reputación de ser justo pero inflexible. El procedimiento comenzó con la lectura formal de los cargos. Carmen Reyes, 42 años, ciudadana ecuatoriana residente en España, estaba acusada de robo con agravante de un anillo de diamantes valorado en 300.000 euros, sustraído de la residencia privada de la familia Mendoza, donde prestaba servicios como empleada doméstica. El abogado principal de Eduardo, un hombre llamado Letrado García, se levantó para la apertura. Era un artista consumado. Su voz llenaba la sala con seguridad mientras pintaba un cuadro devastador. Carmen Reyes había sido acogida en la Casa Mendoza con confianza y generosidad. Se le había dado acceso a las áreas más privadas de la villa. Era tratada como parte de la familia. ¿Y cómo había respondido a esta confianza? Robando una reliquia familiar invaluable, un anillo que había sido transmitido durante 4 generaciones.
García describió cómo el anillo había desaparecido exactamente el día después de que Carmen limpiara el dormitorio principal. Cómo solo ella había tenido acceso a esa habitación en ese periodo. Cómo, cuando fue confrontada, se puso nerviosa y defensiva, señales claras de culpabilidad. Luego llegó el turno de Carmen. El juez le preguntó si tenía abogado. Carmen dijo que no con voz temblorosa. El juez suspiró. Otro caso de autodefensa que haría todo más complicado, y le preguntó si entendía los cargos en su contra. Carmen se levantó. Las manos le temblaban, pero la voz era más firme de lo que esperaba. Dijo que entendía los cargos y que eran completamente falsos. No había robado nada, ni siquiera había visto nunca el anillo del que hablaban. García sonrió, la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Llamó a su primer testigo, Eduardo Mendoza. Eduardo subió al estrado con el aire de quien está haciendo un favor a todos al conceder su tiempo. Contó la historia con precisión calculada. El anillo había estado en la caja fuerte durante años. Solo él, su esposa y Carmen conocían la combinación. Habían tenido que dársela a Carmen porque a veces tenía que limpiar dentro de la caja fuerte cuando Isabel dejaba joyas fuera. El día en cuestión, él estaba fuera por negocios. Isabel estaba en el spa. Solo Carmen estaba en casa. Cuando Isabel volvió esa tarde y quiso ponerse el anillo para un evento benéfico, descubrió que había desaparecido. García preguntó si había confrontado a Carmen. Eduardo asintió gravemente, diciendo que lo había hecho, y que Carmen había parecido evasiva, nerviosa, que había negado inmediatamente de forma demasiado defensiva, como haría alguien culpable. Carmen escuchaba, el corazón hundiéndose. La historia sonaba convincente porque había sido construida con cuidado, pero estaba llena de mentiras. Cuando llegó su turno de contrainterrogar, Carmen se levantó con las piernas temblorosas. No sabía cómo funcionaba legalmente, pero sabía hacer preguntas. Le preguntó a Eduardo si estaba seguro de que solo ella estaba en casa ese día. Eduardo vaciló por una fracción de segundo, tan breve que tal vez solo Carmen lo notó. Luego dijo que sí. Estaba seguro. Carmen preguntó si su hijo Javier no había estado en casa. Eduardo dijo que Javier había estado fuera de la ciudad todo el día. Carmen preguntó sobre la combinación de la caja fuerte. Eduardo dijo que solo 3 personas la conocían. Pero Carmen recordaba algo. Años antes, había visto a Javier abrir esa caja fuerte. Se lo dijo. García se levantó inmediatamente, objetando que esto era especulación sin pruebas. El juez estuvo de acuerdo, diciéndole a Carmen que se atuviera a los hechos. Pero algo había cambiado en la sala. Una grieta minúscula en la narrativa perfecta. Y Diego, sentado detrás de su madre, había escuchado todo. Su respiración se hizo aún más agitada. Sus manos apretaban el trozo de papel en el bolsillo tan fuerte que se estaban lastimando. El juicio continuó durante 2 horas. García llamó a otros testigos. Isabel Mendoza, que confirmó la versión de su esposo con voz helada. Un experto en joyas que atestiguó el valor del anillo. Un investigador privado que los Mendoza habían contratado y que no había encontrado rastro del anillo, pero sostenía que el comportamiento de Carmen durante el interrogatorio había sido sospechoso. Carmen intentó defenderse como pudo, pero sin pruebas, sin testigos propios, sin experiencia legal. Era como luchar con las manos atadas. Cada objeción era rechazada. Cada una de sus preguntas era bloqueada por los abogados de Mendoza. El juez Martínez parecía cada vez más frustrado. Se veía que quería ser justo, pero los hechos parecían claros. El anillo había desaparecido. Solo Carmen tenía acceso. No había otras explicaciones. Luego García jugó su carta final. Pidió que se mostrara la grabación de las cámaras de seguridad de la villa. En la pantalla apareció Carmen entrando al dormitorio principal, permaneciendo dentro durante 40 minutos, saliendo. García subrayó triunfalmente, 40 minutos. Mucho más de lo necesario para limpiar una habitación. ¿Qué estaba haciendo todo ese tiempo? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Obviamente buscando objetos de valor, abriendo cajones, hurgando en la caja fuerte. Carmen protestó que ese día había tenido que limpiar también el baño principal, cambiar las sábanas, ordenar el armario,
trabajos que requerían tiempo, pero García seguía insinuando, pintando la imagen de una empleada deshonesta que aprovechaba la confianza de sus empleadores. El juez le preguntó a Carmen si tenía otras pruebas, otros testigos. Carmen negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. No tenía nada, solo su palabra contra la de un millonario. El juez estaba a punto de concluir la sesión y aplazar para los alegatos finales, cuando sucedió algo inesperado. Diego se puso de pie. Con voz temblorosa pero clara, dijo que tenía algo que decir. Todos se giraron a mirarlo. El juez pareció sorprendido. García levantó una ceja escéptica. Eduardo Mendoza se puso visiblemente rígido. El juez preguntó quién era. Carmen dijo que era su hijo. El juez dijo gentilmente que los niños no podían testificar sin ser llamados formalmente. Pero Diego no se detuvo. Con voz más fuerte, dijo que sabía dónde estaba el anillo y sabía quién lo había tomado. La sala se congeló. El silencio era total. Carmen miró a su hijo con horror, sin entender qué estaba pasando. El juez, después de un momento de duda, dijo que escucharía lo que el niño tenía que decir, pero que debía entender la gravedad de testificar bajo juramento. Diego asintió gravemente y se acercó al estrado. Sentado allí, con sus 12 años que parecían de repente mucho más jóvenes bajo las luces de la sala, Diego sacó del bolsillo el trozo de papel doblado. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Comenzó a hablar con voz rota. Dijo que 3 semanas antes, el día que el anillo desapareció, él no estaba en la escuela. Tenía fiebre y su madre lo había llevado consigo a la villa de los Mendoza, algo que hacía raramente, solo en emergencia. Carmen lo recordaba ahora. Diego se había quedado en el salón del personal, en la planta baja, mientras ella trabajaba. Pero Diego continuó. Dijo que en un momento había ido a buscar a su madre en el piso de arriba. Había oído voces viniendo del dormitorio principal, voces enfadadas. Se había quedado en la sombra del pasillo, asustado. Había visto a Javier Mendoza en el dormitorio. Estaba agitado, nervioso, hablando por teléfono. Decía algo sobre dinero, sobre deudas, sobre gente peligrosa. Luego había visto a Javier abrir la caja fuerte. Conocía la combinación, obviamente era su hijo. Javier había tomado algo pequeño y brillante. Diego no sabía qué era entonces, pero ahora entendía que era el anillo. Lo había metido en el bolsillo y se había ido apresuradamente. Diego dijo que había tenido miedo de hablar. Javier lo había visto brevemente, pero probablemente pensó que era solo un niño que no entendía. Y Diego, en efecto, no había entendido la importancia de lo que había visto, hasta que su madre fue acusada. Las lágrimas caían ahora libremente por el rostro de Diego, mientras decía que había tenido demasiado miedo de hablar, miedo de que nadie le creyera, miedo de lo que pudiera pasarles a él y a su madre si acusaba al hijo de un millonario. Pero ya no podía quedarse callado y ver a su madre ser destruida por algo que no había hecho. Luego abrió el trozo de papel. Era una foto borrosa, tomada con su viejo teléfono, que mostraba una figura en el pasillo. No era clara, pero se veía lo suficiente para reconocer a Javier Mendoza. La sala explotó. García comenzó inmediatamente a objetar, llamando a todo esto una historia inventada por un niño desesperado. Eduardo Mendoza se había puesto blanco como una sábana. Isabel finalmente se había quitado las gafas de sol y miraba a Diego con horror. Pero el juez Martínez levantó la mano pidiendo silencio. Con voz calmada pero firme, dijo que esta era una acusación seria y que requería investigación. Preguntó dónde estaba Javier Mendoza en ese momento. Eduardo balbuceó algo sobre su hijo que estaba en el extranjero por negocios. El juez ordenó que fuera contactado inmediatamente y citado para testificar. Luego el juez hizo algo más. Ordenó que se verificaran todas las llamadas telefónicas de Javier del día en cuestión, que se revisaran sus cuentas bancarias, que se investigara sobre posibles deudas. Carmen miraba a su hijo, las lágrimas cayendo ahora también de su rostro. Diego había llevado ese peso durante semanas, había sufrido en silencio, y finalmente había encontrado el valor para hablar. El juicio fue aplazado una semana mientras las investigaciones procedían, pero los Mendoza no esperaron tranquilamente. Esa misma tarde, Eduardo intentó usar todas sus conexiones para hacer desaparecer el problema. Llamó a jueces
políticos, a cualquiera que le debiera favores, pero había subestimado dos cosas. Primera, el juez Martínez era incorruptible, uno de los pocos en el sistema. Segunda, la historia había salido. Un periodista presente en la sala había tuiteado en tiempo real. Para la noche, estaba en todas las noticias. Hijo de millonario acusado de incriminar a empleada ecuatoriana. La opinión pública dio un vuelco. De repente Carmen ya no era la empleada ladrona, sino la víctima inocente. La gente veía a un niño de 12 años que había arriesgado todo para salvar a su madre. Las redes sociales explotaron con justicia para Carmen. Mientras tanto, los investigadores trabajaban rápidamente, y lo que descubrieron fue devastador. Javier Mendoza tenía deudas de juego por más de 2 millones de euros. Había pedido dinero prestado a gente equivocada, no bancos, sino prestamistas ilegales conectados al crimen organizado. Ya había vendido su Ferrari, su yate, incluso algunos cuadros de familia, pero nunca era suficiente. Las llamadas telefónicas del día en cuestión mostraban comunicaciones con estos acreedores. Lo amenazaban, querían el dinero inmediatamente o tomarían medidas drásticas. En su desesperación, Javier había tomado el anillo familiar. Lo había vendido a través de un intermediario a un coleccionista privado en Suiza por 200.000 euros, mucho menos que su valor real, pero era efectivo inmediato y no rastreable. Pero Javier había cometido un error. Había hecho la transacción a través de una cuenta corriente que los investigadores encontraron. El coleccionista suizo, cuando fue contactado por las autoridades españolas, confirmó la compra y aún poseía el anillo. Cuando el juicio se reanudó una semana después, Javier Mendoza fue traído a la sala. Ya no vestía ropa de diseñador, parecía lo que era, un joven adicto y ludópata que había destruido la vida de una inocente para salvar su propio pellejo. Bajo interrogatorio se derrumbó completamente. Admitió todo: el robo del anillo, la venta, y luego la peor parte. Cuando su padre descubrió que el anillo había desaparecido, Javier había sugerido culpar a Carmen. Sabía que ella era vulnerable, sin poder, sin medios para defenderse. Era la víctima perfecta. Eduardo, sentado en la sala viendo el colapso de su hijo, parecía haber envejecido 20 años. Isabel lloraba silenciosamente. Su fachada perfecta de familia noble se había hecho añicos frente a una sala llena de gente y cámaras de noticias. El juez Martínez escuchó todo con expresión cada vez más severa. Cuando Javier terminó, le preguntó a Eduardo si había estado al tanto del plan de culpar a Carmen. Eduardo vaciló. Sus abogados intentaron intervenir, pero el juez lo silenció. Al final, Eduardo admitió que había tenido sospechas de que Javier podría estar involucrado, pero había elegido creer la historia que culpaba a Carmen porque era más conveniente. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el martillo para restablecer el orden. La sentencia llegó rápidamente. El juez Martínez no tenía paciencia para las maniobras dilatorias que los abogados Mendoza intentaban implementar. Carmen Reyes fue completamente exonerada. Todos los cargos fueron retirados con fórmula completa, con una nota oficial que declaraba que había sido víctima de una injusticia deliberada. Javier Mendoza fue acusado de robo, fraude y falso testimonio. Fue condenado a 3 años de cárcel con suspensión condicional y servicios sociales, además de indemnización por daños a Carmen. Pero la condena más pesada fue para Eduardo. El juez Martínez fue despiadado. Aunque técnicamente no había cometido el robo, había orquestado la persecución de una inocente. Había usado su poder y conexiones para destruir la vida de una mujer vulnerable. Había abusado del sistema judicial. Fue condenado por falso testimonio, obstrucción a la justicia y abuso de poder. 2 años de cárcel efectivos, una sentencia rara para alguien de su clase, pero el juez quería enviar un mensaje. Más devastador aún fue el daño a la reputación. La historia se había vuelto nacional, luego internacional. El imperio Mendoza comenzó a derrumbarse. Clientes cancelaban contratos, socios comerciales cortaban lazos. Los bancos requerían garantías extra. La marca Mendoza, construida en generaciones, se había vuelto tóxica.
Pero para Carmen, la verdadera victoria no era la sentencia, era mirar a su hijo Diego, el niño que había encontrado el valor para decir la verdad cuando todo parecía perdido. 6 meses después del juicio, Carmen Reyes abrió una pequeña empresa de limpieza independiente. Ya no quería trabajar en casas privadas. El recuerdo era demasiado doloroso. Pero con la indemnización de los Mendoza y el apoyo de la comunidad ecuatoriana, logró iniciar algo propio. Contrató a otras mujeres inmigrantes, pagándoles justamente, tratándolas con respeto. Se convirtió en un pequeño éxito local, conocida por la honestidad y la calidad del trabajo. Diego volvió a la escuela, pero había cambiado. Tenía una nueva seguridad, nacida de haber hecho lo correcto en el momento más difícil. Los compañeros lo conocían ahora no como el hijo de la empleada, sino como el niño valiente que había enfrentado a un millonario. Los Mendoza. Eduardo cumplió su condena. Salió siendo un hombre destruido. El imperio familiar fue desmantelado y vendido. Javier, después de prisión, desapareció de la escena pública, según rumores intentando reconstruirse una vida lejos de Madrid. Isabel se divorció y volvió con su familia de origen, intentando salvar lo que quedaba de su nombre. Pero la